Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿contentos? Sí, qué bueno. Qué bueno que estás aquí. Vamos a bendecir a Dios. Te invito, está más chiquito y dices, ay, no, ¿qué va a decir el de al lado, no? Tú alaba a Dios porque al final de cuentas Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra intención. Y como les decía la vez pasada, esto se trata de que adoremos como iglesia, ¿no? No son los de la alabanza, no son los que ven, etcétera. Somos todos juntos. Entonces vamos a alabar a Dios, ¿te parece?
invito a que la cantes con nosotros. Vamos a aprendernos el coro, vamos a hacerlo en chiquito para que nos lo aprendamos. Dice: eres santo y digno, majestuoso, no hay nadie como tú. Fiel y verdadero, Rey eterno, no hay nadie como tú. Amén. Dice: eres santo y digno, majestuoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, fiel y verdadero, Rey eterno, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Está bien, ¿no? Está facilito.
sido bueno. Amén.
un domingo que podemos celebrar. Y hoy vamos a hacer una celebración, ¿cierto, Beto? Así es que me puedo tardar 2 horas hasta la tercera. Damos gracias a Dios porque en los últimos 4 domingos hemos estado con ustedes. Y en estos 4 domingos hemos visto el mover y el poder de Dios en ustedes. Hemos visto coinonía, es decir, familiaridad. Y al estar más cerca ha habido un cambio verdadero. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Pero también quisiera con esto dar pauta a reforzar algo que ya sabemos, pero que necesitamos tenerlo presente. Estamos en un nuevo tiempo, en un tiempo de Dios, un tiempo que nos permite hacer unos cambios. Damos gracias a Dios por la vida de Betty y Chari, porque los cambios que vienen serán mejores, siempre serán mejores para el Señor. Para nosotros nos dejamos guiar por nuestra vista, pero no, con Dios los cambios siempre serán mejores. Así es que en esta mañana vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos celebrar tu nombre en esta mañana. Gracias porque somos de tu familia. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Y en tu nombre no solo para alabarte, sino para escuchar, Señor, con nuestros corazones y con nuestra mente y con nuestros oídos, Señor, lo que tú tienes preparado. Gracias por esta tu congregación. Gracias por la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque los hemos visto fieles a ti. Gracias, Señor, porque comparten el pan. Y no solo el pan espiritual, sino el pan también, Señor, terrenal. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, somos una gran familia. Y esta familia tiene una identidad, un orden y un propósito. Esta mañana vamos a tratar de reflexionar de manera rápida algunas cosas y otras ya nos iremos un poquito más lejos. Así es que déjenme ver el tiempo que tengo. Bueno, 10 características vamos a hablar en esta mañana que nos identifican como una gran familia. Vamos a basarnos básicamente en el libro de Efesios. En el libro de Efesios podemos encontrar una riqueza. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple, pero al mismo tiempo vamos a complementarlo con algunas otras citas bíblicas que nos permiten entender por qué estamos aquí. Primero, en esta casa somos miembros de la familia de Dios. Y eso nos dice Efesios 2:19, que somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos por adopción. Esto también nos lo dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hay preguntas que muchas personas se hacen fuera, y hay mucha gente que afirma que todos somos hijos de Dios, pero Juan 1:12 nos dice: más a todos los que nos recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Entonces hay una llave para poder entrar en este reino de Dios. El aceptarlo nos hace miembros de esta familia. Entonces, a partir de ese momento, hijos somos. Pero estos hijos tenemos que tener más características. La segunda característica es que en esta casa tenemos un nombre de familia. Y mismo Efesios lo dice en el capítulo 3, versículo 15, dice: de quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Somos la familia de Dios. Recuerden una cosa: esta familia no tiene límites ni tiene fronteras. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y eso nos lo enseña Filipenses. Entonces, por eso tenemos un nombre de familia muy definido. No es la familia Vázquez, no es la familia López, no es la familia Ortega, no es la familia que ustedes le pongan el nombre terrenal. Es un nombre mucho más allá. Entonces hay una trascendencia importante que tenemos que tener. Primeramente, una identidad, y esa identidad es saber quién es Cristo en nosotros. ¿Quién somos en Cristo? Eso nos va dando una identidad. Y vamos a ver 2 pasajes en donde podemos entender que Cristo tiene que ser
revelado en nosotros y también tiene que ser formado. Vamos a Efesios 1, 17 y 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. También dice Gálatas 4:19, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Entonces, revelado y formado. Esta familia tenemos que tener, en el tiempo que estemos caminando, Cristo tiene que ser revelado y formado. No se alcanza en un momento, es un proceso, pero es un proceso de crecimiento y ahorita lo vamos a ver. La tercera característica dice: en esta familia tenemos un camino. Hace unas semanas también Lili habló de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos un camino, y ese camino en Efesios 4:15 dice: siguiendo a la verdad en amor. Siguiendo a la verdad en amor. Cristo es la verdad. Él es el camino. Tenemos que seguirlo por amor. Por amor. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es el amor. Podemos venir por costumbre, podemos venir porque nos las pasamos bien, pero el amor a Él, eso es lo que nos está moviendo para caminar en el crecimiento. Y dice, nos hace crecer, este mismo versículo, nos hace crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, 1 Juan 4, 7 y 8 también nos enseña que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, la esencia de Dios es el amor. Entonces, en nosotros tiene que haber esa esencia. Amamos a Dios, amamos esta familia. Y tenemos una familia terrenal. Amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos, amamos también a los parientes. Pero estamos hablando básicamente de la familia de Dios. Cuarto punto, cuarta característica. En esta familia hay dos tipos de hijos. Efesios 2:2 nos dice que hay hijos desobedientes. No lo voy a leer todo, pero ahí está la palabra: desobedientes. O sea que en esta familia hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Vamos a entender un poquito qué es esto. Dice la parábola de los dos hijos en Mateo 21:31. Dice: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Contestaron. ¿Pero qué es esa parábola? Solamente me refería a un versículo donde había una pregunta. Un padre fue con su hijo y le dijo que fuera a trabajar. Y él le dijo: no voy. Y fue con su otro hijo y le dijo: ve a trabajar. Y dijo: sí voy. Pero ¿qué creen que pasó? El primero que dijo que no iba a ir, fue. Y el que dijo que iba a ir, no fue. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir: sí, Señor, heme aquí, pero no me envíes a mí, ¿verdad? Heme aquí nada más. No, es muy importante que entendamos cuál fue la característica, o cuál es la característica entre un hijo obediente y un hijo desobediente. ¿Saben cuál es? El arrepentimiento. El que dijo no voy se arrepintió de lo que dijo. Por eso nosotros en esta familia muchas cosas podemos decir con nuestra boca, pero el arrepentimiento con nuestros hechos. Pero el arrepentimiento nos enseña que hace una gran diferencia. Si vemos a Saúl y si vemos a David, el rey David hizo cosas peores David que Saúl, pero había una gran característica en David. Se arrepintió y se humilló delante de Dios. Eso nos hace ser, en principio, obedientes. Dentro de esto, ¿quiénes son familia? Vean, Mateo 12, el versículo 50, vemos una escena donde llegan los hermanos y la mamá de Jesús, pero no pudieron llegar a Jesús. Y preguntan, más bien los discípulos dicen: ahí está tu mamá y tus hermanos. Y él da una contestación en el versículo 50 de Mateo 12: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre.
Cuán importante es que nosotros entendamos que nuestra familia terrenal tiene un límite, pero la familia espiritual no. Entonces, muchas veces nuestra familia terrenal puede ser que no todos sean convertidos. Estoy hablando de padre, madre, hijos, y ya después de familia extendida. Y muchos de nosotros podemos convivir en esas situaciones. Y es difícil para algunos. ¿Por qué? Porque puede recibir muchas críticas, pero no vamos a hablar de eso. Solamente vamos a decir que los hijos obedientes, la primera característica es arrepentimiento y la segunda, hacen la voluntad. Hacemos la voluntad. Así es que si nos volteamos a ver, animémonos todos a eso. Si hice algo malo, puedo arrepentirme. Y a través de ese arrepentimiento y de esa humillación delante de Dios, puedo hacer su voluntad. Quinta característica de esta familia. Esta familia tiene un orden para tener unidad. Tiene un orden para tener unidad. El capítulo 4 y el capítulo 5 nos hablan de dos cosas que nos ayudarían. No voy a entrar en el detalle porque me tardaría mucho. Y le digo, la segunda hora va a ser para ya entrar. Esto todavía es introducción. Entonces, el capítulo 4 nos habla del cuerpo de Cristo. Y el capítulo 5 nos habla de la familia. El capítulo 4 nos habla de los dones ministeriales. Sabemos que hay dones ministeriales y dones operacionales. No todo está aquí en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en Romanos 12 y en 1 Corintios 12 dones operacionales. Es decir, el don ministerial es profeta, apóstol, maestro, pastor y me falta un evangelista, ¿no? Son 5 dones ministeriales. Y dones operacionales pueden ser los que muchas veces hacemos. El que ministra, dice, el que reparte. Son características de las operaciones que podemos hacer. Pero, más allá de eso, nos dice en el 4:7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Y el 11, me lo voy a saltar, y al final el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones fueron hechos para edificar el cuerpo de Cristo. Te animo, si eres maestro de niños, maestro en alguna clase, si eres lo que hagas, siempre yo veo mucha disposición en estas semanas que veo, en saludarnos y en poder decir, ¿qué traigo para desayunar? Israel la semana pasada invitaba, trae lo que sea, ¿verdad? Y si no, ven. Eso es coinonía, eso es familiaridad. Entonces, me voy hasta el versículo 16, porque les dije, nada más les quiero dejar una generalidad en el capítulo 4. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. La característica del cuerpo y la iglesia es que debemos estar unidos. Y eso ustedes lo están practicando. Pero tienen que ir a los siguientes niveles que Dios les va a poner como congregación. Capítulo 5 habla de la familia. Y dice, empieza en el 5:21. Vamos a... dice, y después me regreso un poquito. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y habla de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los padres. Pero en todas esas figuras hay alguien en medio, Cristo. Cuando dice el esposo, habla como Cristo amó a la iglesia. Así debemos amar a nuestras esposas. Nos da esa referencia a Cristo. Cuando dice la esposa está sujeta, como la iglesia está sujeta a Cristo. Y así es. Y después lo dice, padres, ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos. El 6:4. Y dice, sino hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo batallé para entender ese versículo, porque yo quería educar a mis hijas conforme a lo que yo era, conforme a mi cultura, conforme a X. Pero aquí dice, en la amonestación y en la disciplina del Señor. Hijos, obedezcan en el Señor. ¿Se fijan cómo es el Señor y Cristo está en medio de todas esas relaciones? Cuando no lo ponemos, nos cuesta más trabajo. Pero termina, me voy a salir de ahorita de Efesios, nada más para ejemplificar la unidad. Y dice Gálatas 3:28, dice, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno
en Cristo Jesús. Siempre nos habla de la unidad, de iglesia, la familia de Dios, pero la familia también debe ser uno. No importa cuántos seamos pocos o seamos muchos, pero lo que trajo este lugar es acercamiento. Nos podemos ver mejor. Yo a ustedes, algunos los había visto de lejos, y cuando compartía me sentía muy lejos, hoy me siento muy cerca. Y le doy gracias a Dios por eso. Primera de Corintios 14:50 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es el orden del cuerpo de Cristo. Así es que seamos una congregación también con un orden. 7. Característica número 7 de la familia. El mayor riesgo de esta familia es la división. Dice, si los miembros, nos dice Lucas 11:17, nos habla de un reino dividido no va a prevalecer, pero también en la versión de lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual dice, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Y no queremos que esta familia de Dios haya eso. Podemos ser muy diferentes, pero acuérdense del amor. Y ahorita vamos a seguir viendo cosas que nos ayudan. Hace rato tú orabas y me encantaba cómo orabas, porque oro por una familia. Dice, cometemos muchas veces grandes errores de ignorar a veces los problemas en la familia. A veces los queremos dejar ahí y no los queremos atender. En el trabajo sabemos que todo lo atendemos bien o mal, pero a veces en la familia, y estoy hablando de la familia de Dios, pero tiene mucha similitud con la familia terrenal, hay cosas que las dejamos ahí. Entonces esta familia, tenemos que ver algo que nos dice Efesios 5:13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando nos damos cuenta que hay una diferencia en esta familia de Dios y está expuesta a la luz, algo tenemos que hacer. No la podemos ignorar o podemos dejar pasar. Ver expuesta nuestra realidad nos ayuda al arrepentimiento. Ver expuesta nuestra realidad. ¿Cuántas cosas queremos esconder a veces? Rapidito, en alguna ocasión los doctores Padillo estábamos en Mérida de vacaciones y había pasado algo en la familia, en nuestra familia. Y llegan tus pastores y así como que quieres esconder las manos y hacerte para atrás. No es porque andes diciendo lo que pasó, solo es que salga a la luz las situaciones. Por eso, y eso va a ayudar, nos ayuda a arrepentirnos y a no tener soberbia. Me gusta mucho, Lili a mí nos ha un salmo, en algún momento Dios trató con nosotros también por el servicio. Y nos dio una palabra en el Salmo 119, en el versículo 67 y en el 71. Dice en el 67, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el 71 dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Una diferencia a veces entre una persona que roba y otra que roba también, pero una que la llevaron a la cárcel y la otra nunca lo agarraron. Parece ser que el que lo agarraron va a meditar más, y eso le puede pasar. Bueno es haber sido humillado, ¿no? ¿Cuán importante es eso que entendamos? En esta familia sí puede haber faltas y pecados los unos con los otros. Nos dice Proverbios 10, Proverbios 10:12. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. Y primera de Pedro 4:8 nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, habíamos dicho que esta es la esencia de Dios y es la esencia de esta familia. Que nos ayude el amor a ver más allá. Tenemos un fruto que nos impulsa a la unidad. Y dice la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Pero quiero decirles que Efesios 4:2-3 dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre muchas veces queremos verla entre nosotros. Y sí, pero la principal humildad y mansedumbre es la actitud que tengamos ante Dios cuando sabemos que hay una diferencia con Él.
cuando las vas y las pones delante de Dios. Dice, sopórtense. Soportar, un sinónimo de soportar es sobrellevar. Con paciencia, dice, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, sabemos que un versículo en Gálatas 6:2 nos dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Que esta familiaridad de acercarnos nos permita ayudarnos entre nosotros, porque necesitamos ayuda y muchas veces nos callamos, ocultamos. No es que le digas a toda la congregación, acércate con tus pastores, acércate con los líderes, o acércate, porque en la multitud de consejeros vas a encontrar sabiduría, y la única sabiduría que podemos encontrar es en la palabra de Dios, no es la opinión mía, no es en mi experiencia, es lo que me puedan decir de la palabra de Dios. Bueno, la octava característica de esta familia. En esta familia hay entendimiento. ¿Y de qué hay entendimiento? Tenemos que entender quién quiere meternos el pie, quién quiere estorbarnos para que no cumplamos el propósito. Y esto nos enseña Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y si se fijan, es con plurales. Nuestra lucha no es sola, de carne a carne. A veces, por eso luego no nos entendemos también en la familia, el esposo con la esposa, porque creemos que es una lucha de carne a carne. No, sino atrás de todo eso hay alguien que nos quiere meter el pie. Por eso debemos entender en esta familia, en la familia de Dios, que no es lucha de que cómo pienso yo, cómo piensas tú, que yo hago esto, que tú haces eso. No, todos hacemos y todos somos uno, y todos complementamos. Vamos al 9. En esta familia nos reconciliamos. Hay reconciliaciones que son muy importantes. Dice, me voy a salir del libro de Efesios. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una reconciliación. También nos lo vuelve a repetir. Estaba hablando de Elías, pero no quisiera entrar en todos los detalles porque les digo, voy a entrar a un tema mucho más que me gustaría dejárselo. Estas son solo características. Lucas 1:17 dice, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero ya no dice de los hijos hacia los padres, dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nosotros somos esa familia, un pueblo dispuesto para Él, para escuchar de su palabra, para alabarle, pero para salir llenos de Él. No salir, y me acuerdo el próximo domingo. Ahí en la Biblia hay unos ejemplos padricísimos de reconciliaciones familiares. El hijo pródigo es uno de ellos. Todos lo sabemos. Hijo con padre. Más que el padre con el hijo, es el hijo con el padre. Jacob y Esaú. También hubo una reconciliación. José y sus hermanos. Otro gran ejemplo, ¿no? De perdón, de arrepentimiento y de humillación. Aprendamos que en esta familia nos podemos reconciliar. No es un pleito para toda la vida. ¿Sí? O sea, eso tenemos que tenerlo. Y la última característica de esta familia es: esta familia tenemos como propósito celebrar juntos las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros somos la esposa y nos tenemos que preparar todos juntos. Aquí no se trata de que yo entro primero y tú entras al último. Todos vamos a entrar juntos. No se trata de carreras. Y dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
limpio y resplandeciente. Nos dice que es el lino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos invita a hacer acciones justas. Ahorita hablaremos de algo de justicia. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta familia tiene una identidad, un orden y un propósito. Identidad, orden y propósito. Agradezco a Dios, vuelvo a lo mismo, que esté delante de ustedes, porque yo decía: Señor, ven que comparto. Y por eso venimos. Por ejemplo, la semana pasada lo dijimos con Chay, no íbamos a venir, de repente pues fue cumpleaños y dice: vamos a felicitarla, y venimos y llegamos y estuvimos también aquí. Cuando vemos una familia, que nos agradamos estar dentro de la familia. Yo al principio decía: no, tengo que ver para el lunes, tenemos algo que compartir, tenemos que compartir los lunes, y luego este domingo. Entonces yo ya me sentía saturado, pero gracias a Dios, porque venimos a visitar a nuestra familia. Bueno, esto fue la introducción. Características rapiditas, pero que debemos, si no, gracias a Dios, porque hay muchas cámaras para escuchar con más calma. Es necesario leer el libro de Efesios. 7 protecciones para la familia de Dios. Ya dijimos que somos una familia, ya dijimos esas características, pero vamos a recordar 7 protecciones que es para la familia de Dios. Pero eso no significa que no puedan llevarse esas características a la familia de regalo. Estas protecciones son 7 regalos que recibimos de gracia de parte de Dios. También son 7 aspectos que tenemos que poner en práctica. Los primeros 4 que les voy a decir son fundamentos, y los siguientes 3 son frutos que se llevan a las acciones. Escuchen esto que les voy a, esta frase: en la medida que más las practiquemos y desarrollemos, estamos más protegidos la familia de estas 7 protecciones. De gracia recibimos, damos de gracia, dice eso Mateo 10:8. Es necesario primero recibir. De gracia recibimos y de gracia damos, pero necesitamos recibir. No podemos dar algo antes si no lo hemos recibido, y recibirlo significa disfrutar lo que yo recibo de parte de Dios, mi familia, no sé, el sostén de la familia, lo que sea. El estar con contentamiento en nuestro corazón nos ayuda a recibir mejor las cosas. Pablo lo decía: en lo poco o en lo mucho. Entonces, y luego también, ayer me acordaba, íbamos platicando con mi hermano y dice que había una pelea muy buena, y que me acuerdo una vez que estuvimos en Francia, un amigo allá de Francia nos decía que era el versículo de los boxeadores: más vale bienaventurado es dar que recibir. Entonces dije: ay, eso va para mañana. Dios me habló en algo tan sencillo. Más bienaventurado. Recibimos de gracia, pero no para guardárnoslos, para engordar, para ensancharnos. Recibimos de gracia, por eso dice: bienaventurado es el que da. Entonces estas 7 cosas nos van a ayudar a que entendamos que nosotros primero lo recibimos, pero lo tenemos que proyectar. ¿Ok? ¿Qué recibimos? El Evangelio de paz. Recibimos el Evangelio de paz en Hechos 10:36. Hechos 10:36 nos dice: Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Jesús es la esencia de este Evangelio. Debemos comunicar el Evangelio, también ya lo sabemos. Mateo 28 dice: a toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Nos estamos enviados. Entonces este Evangelio lo recibió esta familia. Por eso estamos en esta familia. Dijimos que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Nos da algo, pero no solo es para nosotros, es porque lo tenemos que dar nosotros también. Dice Romanos 10:15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
de los que anuncian las buenas nuevas. Efesios 6 también aquí no lo dice. Ya ven que 6:15 dice, y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Esto nos dice la Reina Valera contemporánea. Entonces, lo primero que recibimos es un Evangelio de paz. Podríamos seguir hablando, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué recibimos también? Después de haber recibido un Evangelio, la palabra de Dios la recibimos. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Sabemos que la palabra de Dios nos ayuda y tiene poder. Nos ayuda, 2 Timoteo 3:16-17, y nos dice que esta palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Dice, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena acción. Esta palabra hace todo eso nosotros. Pero si nosotros no le permitimos a esa palabra llegar al corazón, también nos dice, a ver, déjenme ver por dónde voy porque ya me perdí. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y nos dice el poderío de la palabra, que es lo que hace, penetra, pero también discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Si fijan, la palabra tiene poder, pero poder que nosotros en esta familia no escuchemos bien la palabra, no escudriñemos bien la palabra, no seamos confrontados por esta palabra porque nos redarguye. Si nosotros evitamos que la palabra entre a nosotros, por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho, entonces no podemos ser un hijo obediente, que tiene arrepentimiento y tiene voluntad, hace la voluntad de Dios, dijimos. Tercera protección que tenemos es la fe. La fe dice que viene por el oír la palabra. Punto 2, viene por el oír. Y esto lo dice Romanos 10:17. La fe agrada a Dios, y eso también nos lo enseña Hebreos, porque dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y empieza diciendo la definición de la fe y nos habla de muchos ejemplos de personas padres de la fe. También la palabra nos enseña que la prueba de la fe produce paciencia. Y eso nos dice Santiago 1:3. También la fe nos ayuda a crecer hacia el amor. Y esto nos lo enseña 2 de Pedro 1:5-9. Dice que somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia, ¿se me olvidó? No, por ahí dice otra palabra, ¿no? Bueno, al afecto, y al afecto fraternal, amor. Creo que se me fue por ahí paciencia, bueno. ¿Benignidad? Ok, perdón, se me fue. Pero ¿qué les quiero decir? Añadiduras. Nos va enseñando añadiduras. Bueno, cuarto punto, la salvación. ¿Qué protege a la familia, a esta familia de Dios? La salvación. Y dice, ¿se acuerdan que dije que la palabra viene por el oír la palabra de Dios? Y otro versículo nos enseña que el fin de nuestra fe es la salvación. No estamos aquí, estamos por fe, pero tenemos un propósito, las bodas del Cordero. Entonces, 1 Pedro 1:9 dice, la meta de su fe es la salvación. ¿Qué proclamamos en la amistad cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la amistad cristiana? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:13. Fíjate, tenemos un propósito. Al Evangelio, todos sabemos este versículo. El Evangelio es poder para la salvación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. No nos avergonzamos de esta familia. Estamos aquí para ser limpiados, para crecer. Por eso, esta familia
familia, estos primeros 4 fundamentos que le estoy dando, dice: primero recibimos el Evangelio. Después, el segundo punto que decíamos, la palabra de Dios. Esa nos va a ayudar a crecer. Después, decimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el fin de nuestra fe es la salvación. 4 protecciones que tiene, o fundamentos que tiene esta familia. Pero, déjenme, nos faltan 3. Efesios 4:24 dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También dice Efesios 5:9, de la traducción del lenguaje actual: pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. La verdad y la justicia. Ya dijimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Verdad. La verdad, podemos conocer a Jesús como algo, como un principio, vamos a decirlo teológico, pero vamos a hacerlo más terrenal. Jesús en nosotros. Eso es lo que nos debe producir. Es un fruto, no es un fruto del Espíritu, es un fruto. Ese fruto nos ayuda a nosotros. Sabes que si Cristo es la verdad, yo tengo que andar en la verdad. Nos hace libres. No es el eslogan de la UNAM. La verdad nos hará libres. Eso nos dice Juan 8:32. No es una frase. Cuando nosotros confesamos la verdad, somos libres. Cuando escondemos los problemas y las situaciones, ¿qué pasa? Somos cautivos de eso. La verdad nos hace libres. Hablar con verdad, eso dice Efesios 4:25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta familia se tiene que hablar con la verdad. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Y me preguntan: ¿cómo estás, Leonardo? Bendecido, y me ando divorciando. Bendecido, y ando con un pie aquí y otro pie afuera. Hablemos con la verdad. Necesito ayuda. Esta familia hay ayuda. Vivir una vida de acuerdo a la verdad. Juan habla de Gallo. Estamos hablando en 3 de Juan 1:3-4. Miren la expresión que hace Juan: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el corazón de Dios. Cuando un padre le habla que sus hijos andan por ahí, por allá, que no andan en la verdad, el corazón de Dios se contrita. Pero también nosotros como padres, si no andamos en la verdad, el corazón de Dios se contrita. ¿Ok? 6, protección. Justicia. La justicia humana es una cosa, es darle a cada uno lo que corresponde, dice. Pero es la justicia humana. No, quítense si es que es su justicia la que yo pienso, la que yo crea. No es mi justicia, dice Filipenses 3:9. Esa es la justicia de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué pasa en Filipenses? Dice que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios es por la fe, nos está diciendo. O sea, a través de Jesucristo nosotros somos justos delante del Padre, porque no son nuestras obras ni nuestros hechos. Él nos hace justos. Con el corazón, dice otra parte, se cree con ¿qué? Para justicia, y con la boca. Cuando alguien viene nuevo, eso le decimos ese versículo, pero necesitamos entender que la justicia es algo que creemos en nuestro corazón. Eso lo dice Romanos 10:10. También sabemos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y eso nos dice Romanos 1:17, dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá.
no por lo que hace, sino por lo que Él cree. ¿Y que en quién creemos? En Dios, porque somos su familia. Hay algo que me gusta mucho de Dios en Santiago 2:13. Dice así, pero les quiero dejar la idea primero. Juicio sin misericordia no es juicio. La justicia humana no usa misericordia. Se basa en hechos y no en intenciones a veces. Por eso dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. De gracia recibimos misericordia, tenemos que dar de. Por eso la justicia de Dios se basa en la misericordia. Y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Somos muy juiciosos, ¿cierto? Levante la mano quien no es juicioso. Segunda oportunidad, levante la mano. Somos muy juiciosos. En la última protección es la oración. Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar. En la traducción del lenguaje actual dice, y siempre oren a Dios. Dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. 1 Pedro 4:6. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios, dice, y velen en oración. 7 protecciones. ¿Saben qué son esas 7 protecciones? ¿Alguien ya se identificó de qué tema estamos hablando? Estamos en Efesios. ¿Hay alguien que puede identificar cuáles son esas? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada, la palabra de Dios. Lo dijimos en otro orden, pero son las 7 protecciones que tenemos como cuerpo de Cristo. A veces pensamos que pone tu armadura, pero no es una armadura individual. Les dije que tenemos una lucha contra potestades, contra muchas cosas que son plurales y nosotros los vemos siempre de manera individual. Por eso podemos perder. Somos una familia y tenemos que tener puesta esa protección que Dios nos da. No nos olvidemos de eso. Somos sus hijos y Él, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. No hay padre que no ame a sus hijos. Estamos hablando de esta familia, ¿no? Si nosotros somos padres, muchos de nosotros amamos a nuestros hijos y haremos cualquier cosa. ¿Cuánto más dice la palabra que nosotros, siendo padres malos, sabemos hacer cosas buenas? Él nos va a cuidar, pero necesitamos no salirnos de la familia. Él nos va a proteger. Esas mismas protecciones como padres las podemos tener con nuestros hijos terrenales. Orar, hablar verdad, ser justos, ¿sí? La palabra de Dios, el evangelio, todo esto nos ayuda. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a tener comunión, Santa Cena, hermanos. Tenemos comunión y yo les agradezco de veras el ejemplo que Lili, Daniela y yo nos hemos llevado y hemos platicado. Hemos visto, perdonen, no han dicho mal, otra etapa de la congregación, otra congregación iba a decir, pero es una nueva etapa. Los animamos a seguir, crezcan. Y aquí están las 10 características de esta familia. Y están presentes. Crezcamos y siguiendo a la verdad en amor. Por eso el Efesios nos habla de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú has traído una palabra, Señor. Gracias porque podemos recibirla, Señor, para darla de gracia. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Señor, sea un depósito de lo que tú nos estás hablando esta mañana. Te damos gracias porque estamos juntos en armonía.
juntos y preparados, Señor, para pedirte perdón primeramente. Queremos entrar en tu presencia también cuando ahorita tomemos de tu cena. Señor, que ese corazón esté dispuesto, Señor, no solo a escuchar lo que hablaste, sino a hacer lo que nos mandas. Gracias, Señor, porque tú nos proteges de todo mal. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti para cualquier pelea. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor,